¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es Astrosenda. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la era de Acuario. Así es de que no se me despeguen de la pantalla, que comenzamos. Pues ya estamos aquí y bueno, yo estoy casi segura que todos ustedes han escuchado hablar de que si estamos en la era de Piscis, que si estamos en la era de Acuario, que si todavía no entra. Bueno, para hablar del tema el día de hoy he invitado al doctor Arturo Álvarez Bravo, a quien por supuesto le damos una calurosa bienvenida. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Kitty, estamos contigo de nuevo. Ay, pues sí, la verdad es que es un placer tenerte aquí como invitado en el programa. Gracias. Y bueno, ahora es un tema que nunca hemos tratado aquí dentro del programa de Astrosenda y que hay mucha controversia al respecto, porque algunos dicen que todavía continuamos en la era de Piscis y otros dicen que continuamos en la era de Acuario. Entonces, me encantaría que empezaras explicándonos, bueno, ¿qué es una era? Así es, las eras astrológicas, dividiendo el zodiaco, ¿verdad?, que tiene 360 grados, hay un movimiento que no nos lo enseñan en la escuela de la Tierra, ¿verdad?, y del Sol, que es la precesión de los equinoccios, así se llama ese movimiento. Entonces conocemos que la Tierra se mueve sobre su propio eje en rotación, alrededor del Sol en traslación. Y el tercer movimiento es un movimiento de bamboleo que hace la Tierra como un trompo, y ese es el movimiento de precesión. Y ese movimiento va marcando los 360 grados a razón de 72 años cada grado. Ok. Entonces, 72 por 30 grados que tiene cada signo es un montón de años. 2160. 2160. Que es lo que aproximadamente dura cada era astrológica. Ok. Entonces, a partir de 1948, que es el cálculo que nosotros usamos, porque como tú decías, hay varias versiones. Hay astrólogos que dicen, no, la era todavía faltan 200 años o 100 años. Otros dicen que en el año 62 entró, y así hay muchas versiones, ¿no? Claro, astronómicamente hablando, ¿sí? Los astrónomos declaran que todavía no está el punto vernal, porque esa es la aguja del reloj, se llama punto vernal. Todavía no toca la constelación de Acuario. Lo que sucede es que se traslapan las estrellas de Acuario con las de Piscis. Lo que sí todos están de acuerdo es que estamos en una transición, que estamos en el paso, estamos en los albores de una nueva era y que ya se manifiestan, ¿verdad?, características acuarianas en el ambiente, como son, si consideramos que entramos el 21 de marzo, que es cuando realmente inicia el año astrológico y astronómico, de 1948, ¿sí?, estaríamos actualmente en el año 68 hacia el 69 de la nueva era. Y en este traslape, ¿qué es lo que sucede? Ajá. Porque, bueno, yo sí siento que ya estamos en la era de Acuario, por así 100%. decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Acuario tiene que ver con las comunicaciones, ya está el internet, ahí está la revolución de las redes sociales, está la televisión, están todos estos avances impresionantes que hemos tenido. Así es, porque Urano es el regente de Acuario, antiguamente era Saturno, entonces Urano tiene que ver con los viajes interplanetarios, ¿verdad? Tiene que ver con las comunicaciones, toda la electrónica y los avances en la electrónica, las computación, los celulares, todo eso está gobernado, y esa es la manifestación de Acuario, se está viendo, o sea, no se necesita ningún cálculo, se está uno observando desde el movimiento hippie, desde el resurgimiento del rock and roll, del movimiento de grandes masas, del sentimiento de una fraternidad universal y de la paz del mundo. Todo eso es Acuario. Guerreros de la luz, todo ¿no? Eso es Acuario, ¿sí? Okay. Y es rebelde por naturaleza e independiente, ¿sí? Todo lo que trabaje en esas frases
en esas palabras es acuariano. Vamos a ver un poquito de antecedentes para que vamos entendiendo cómo es que estamos en este momento cósmico, muy importante para la humanidad. Hace 2000 años aproximadamente nace Jesucristo, ¿sí? Dando inicio a la era de Piscis, que es el signo anterior, ¿sí? El signo anterior es Piscis, ¿verdad? Porque estamos hablando de retrogradación. Cuando hablamos de eras, no seguimos la secuencia de Aries, Tauro, Géminis, sino es al revés. Al revés, ¿sí? Al contrario. Es Aries, Acuario, Piscis, Capricornio. Hacia atrás. Okay. Porque es una retrogradación del movimiento en apariencia del Sol. Entonces, en la era de Piscis, vamos a ver cómo estuvo la era de Piscis hace 2000 años. Pues para empezar, el ambiente donde Jesucristo se desarrolló fue en el mar, en las costas. Sus discípulos eran pescadores, ¿sí? Okay. Sus milagros eran la pesca milagrosa, ¿verdad? Y además la repartición de los panes y de los peces, que representaba panes y peces, ¿no? Hablábamos de 2 peces y 5 panes. ¿Y cuál es el símbolo de Piscis? Pues 2 peces precisamente. ¿Y qué es el pan? El pan es el trigo. ¿Y cuál es el signo que está opuesto a Piscis? Pues es Virgo. ¿Y qué tiene Virgo en su brazo? Una espiga de trigo. Ok. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Entonces está el trigo del pan y están los 2 peces, ¿no? Sí. Y además, en las Escrituras, Isaías, en los Salmos decía que el Salvador nacerá de una virgen. Y nosotros en astrología sabemos cuál es la virgen. Es Virgo. Virgo en latín es virgen. Y el signo opuesto de Virgo exactamente es Piscis. Entonces nacerá el Cristo de Piscis de una virgen, con el reflejo de la fuerza. Y ustedes saben la importancia que ha tenido la Virgen en todos los últimos 2000 años. Absoluta y definitivamente. Hay una cierta competencia. No hay un país, no hay una ciudad que no tenga una virgen. Entonces son los 2 signos, Piscis y la Virgen, que son muy importantes en el ambiente religioso de la humanidad. Por otro lado, Jesucristo hablaba en parábolas, ¿sí? En un lenguaje semioculto, vamos a decirlo así. Y dentro de esas palabras, él avisaba de cuándo iba a venir la nueva era, la era de Acuario. Acuario quiere decir el aguador celeste, ¿no es cierto? Y es un símbolo de un hombre que tiene una vasija con agua, ¿sí? Ese símbolo del aguador está marcado en la Biblia cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le preguntaron que querían hacer la fiesta de Pascua, y les dice, vayan a la ciudad y donde vean a un hombre con un cántaro, síganlo porque allí voy a hacer la Pascua. Me parece bien. ¿Qué te parece si seguimos en el siguiente corte? ¿Cómo no? Y ustedes síganos en nuestras redes sociales, Twitter, @KittyBracho, o Twitter, Astrosenda, o Facebook, Astrosenda. Por supuesto que continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso y la verdad me tienes fascinada aquí escuchando todas las historias. Pero vamos a continuar, estamos hablando un poquito de la era de Piscis. Así es, en la era de Piscis decíamos que Jesucristo, él dijo, anunciando su segunda venida, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Cualquier astrólogo sabe que el único signo con el Hijo del Hombre es Acuario. Claro, claro. Entonces los apóstoles pues estaban voltea y voltea para todos lados a ver a qué horas aparecía eso. Ellos se imaginaban otras cosas. Y el Maestro Jesús hablaba en un lenguaje astronómico, ¿sí? Es decir, tendrán que pasar 2000 años para que el mensaje de la verdad sea manifestado de nuevo, que encarne el Verbo en el corazón de cada ser humano. Cuando aparezca Acuario, se vendrán otras condiciones, porque le preguntaban a sus discípulos a él, ¿por qué les hablas al pueblo en parábolas y a nosotros nos explicas las cosas? Y él decía, porque no es el momento, no es el tiempo de hablar claramente, pero llegará el día en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Eso es Acuario. Okay. ¿Sí? Eso es Acuario.
anteriormente a él, ¿quién era? 2000 años atrás, nos vamos, está la era de Aries, ¿sí? Y entonces tenemos a la exaltación de Aries, es el guerrero, ¿no es cierto? Entonces, cuando los romanos o cuando los griegos salían de guerra, ¿no? Era una exaltación al guerrero tremenda, eran los héroes, ¿no? Sí, no, definitivamente. Lo estaban esperando y los griegos, sí, los romanos, los ahora babilonios. En Acuario, como es una era de paz, pues ya ni quien les haga caso a los pobres soldados, ¿no? No, ya no, al contrario. Ya los tenemos nada más ayudándonos en las inundaciones. Entonces, hablamos en Acuario del Premio Nobel de la Paz, de la literatura, de las los derechos ciencias, humanos. Derechos humanos. Ese es acuariano 100%, pero ya no se va a dar premios al que haya matado más gente en una guerra. No. Eso ya suena absurdo, ¿no es cierto? Totalmente, ahora los castigamos. Ahora es una era por crímenes de guerra. Así es, estamos en una era de paz, ¿no? Entonces, en la era de Aries, uno de los símbolos principales era Moisés. Hasta hay un Moisés donde le ponen unos cuernitos como de carnero, ¿sí? Entonces era la ley, ¿no? Sí. Hasta marcial el asunto. Ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley mosaica. Que Jesús cambió totalmente porque pasó de la vibración marciana de Aries a la vibración neptuniana. Neptuniana, ¿verdad? Mística de Jesucristo, de sacrificada. Piscis. Exacto. El símbolo de Jesucristo, ¿verdad? En las palabras claves de astrología, Piscis es yo creo, ¿sí? Y yo me sacrifico por los demás. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Murió por todos nosotros. Simbólicamente estaba viviendo la era de Piscis. Claro. Fíjate, en el organismo, ¿quién sostiene a todo el organismo? Los pies. Son los que se sacrifican cargando todo el peso de todo el organismo. Claro. Y ese es el signo de Piscis. Más atrás nos vamos hacia Tauro, ¿sí? Entonces nosotros vemos que ahí empezaron las corridas de toros, desde Tauro. Y ahí en la India, por ejemplo, vino la adoración a la vaca. Cierto, totalmente cierto. Y el señor Krishna, que era el avatar de la era de Tauro, porque hay que saber que en cada era viene un instructor mundial, llámese Cristo, Avatar, Imán Mahdi, instructor mundial, etcétera. En este caso, en la religión cristiana, es Cristo Rey, ¿sí? Entonces, en la era de Tauro, ¿cuál fue la exaltación del materialismo, ¿sí? Que se dio en Egipto? En Egipto, el dios principal era el buey Apis, ¿sí? Que curiosamente, si conectas buey Apis, entonces tiene que ver con lo que cuando se salieron los judíos de la esclavitud de Egipto y se fue Moisés por las leyes, ellos quisieron formar otro buey Apis, que era lo que nosotros conocemos como el becerro de oro. Querían regresar a la religión de Tauro. Sí. Y ya estaban desesperados porque no encontraban la cuestión, ¿no? Entonces, esa es la era de Tauro y tiene que ver con todo el esplendor material de los egipcios. Y como Tauro, su signo opuesto es Escorpión, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los misterios iniciáticos, que fueron las características del pueblo de los egipcios. ¿No? Hablaban de las momias, hablaban del mundo de los muertos, había un libro sagrado del libro de los muertos. Ese es el eje Tauro-Escorpión. Luego el eje de Aries-Libra, porque también hubo una exaltación de las estatuas y de la figura perfecta del ser humano, ¿verdad? Entre los atenienses, los espartanos, los artistas griegos, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el eje de Libra. Y luego ya con Piscis, ya lo mencionamos con la Virgen. Ahora, Acuarios es lo que nos interesa trabajar, porque estamos en los albores de una nueva era que implica la completa transformación de sí mismos, del mundo, pero empezando por sí mismos, para poder establecer una era de paz y de armonía, que es lo que augura la nueva era.
Y para eso tenemos que empezar con una transformación profunda de cada uno de los seres humanos que poblamos esta tierra. Porque la nueva era de Acuarios es una era de saber. La palabra clave de Acuarios es yo sé. Así como de Tauro es yo quiero y la de Aries es yo soy, Acuarios es yo sé. Así que la época de la creencia ya terminó. No quiere decir que la fe se haya hecho a un lado, la fe sigue teniendo toda su fuerza que siempre ha tenido, espiritual, pero ahora la fe tiene que tener tiene que asociar, tiene que tener un respaldo, tiene que tener una hermandad con la ciencia. Mira, yo sí he observado algo que es muy interesante, ¿no? Que ya el conocimiento, las puertas del conocimiento e incluso del conocimiento que se mantuvo oculto durante miles y miles de años, de alguna manera se ha abierto. Eso es Acuario. ¿No? Eso es Acuario, ¿no? El conocimiento, el saber. El acceso a las cosas que El acceso, entonces ya están las escuelas de Hermes, el hinduismo, el budismo, y ha habido como desde el año de 1998 o incluso antes, un pequeño boom de todas estas cosas, ¿no? Y entonces se están abriendo las puertas del conocimiento para que todos los tengamos. ¿Te parece si continuamos en el próximo corte? Perfecto. Me parece muy bien. Síganos en redes sociales, Twitter, @KittyBracho, o en Facebook como Astrosenda. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso y la verdad es que este tema se me hace apasionante y se me hace interesante. Porque estamos hablando de la era de Acuario, la cual, bueno, a ver, aquí sí sácame de la duda, porque hay muchos, como bien mencionamos al principio, que dicen que, bueno, todavía faltan 150 años, otros dicen que ya la estamos viviendo. En realidad, ya estamos viviendo la era de Acuario. La estamos viviendo ya, ¿verdad? Es como... Además no se puede cortar como con cuchillo, ¿no? Cuando amanece empieza a alborear, ¿no? Y es decir, ya hay atisbos, ya hay signos clásicos de lo que viene. Esa es la nueva era. Ahora bien, hay que diferenciar un poco en lo que se ha criticado mucho de lo que se llama New Age. Ah, ok, sí. Que es una corriente, es una moda, es un estilo, es un concepto. Pero la nueva era de Aquarius es un movimiento astronómico, no es que se le ocurrió a algún loquillo por ahí, okay. ¿verdad? Es un movimiento científico y que augura un cambio profundo en todos los aspectos de la psicología y la convivencia humana, no solamente en el aspecto religioso, también tienen que ajustarse las religiones hacia las características de Acuario, es decir, tienen que hacer hermandad entre todas las religiones. De Nada hecho, de estarse peleando. Se habla mucho de este cambio en que el mundo se va a comenzar a mover, que se dará por ahí de los años de 2020. Sí, sí. ¿No? Más o menos, los que alcanzaron a ver mis pronósticos, platicamos un poquito acerca de esto, ¿no? Todo esto es parte de la transición de lo que viene. Es Acuario. O sea, ¿qué se augura para los próximos 2000 años? Paz. Paz, una era de saber y una era de paz. Eso es lo que se augura, una verdadera fraternidad humana, donde todas las barreras ideológicas, religiosas, políticas, anatómicas y de conceptos se derriban, ¿sí? Es una verdadera libertad del espíritu, donde habrá gran oportunidad para evolucionar a todos los espíritus que encarnamos en esta tierra. Oye, qué maravilloso. A ver, déjame ver si te estoy entendiendo un poco. Lógicamente, para dar a luz hay dolores de parto, sí, ¿no? Dicen que después del caos viene la calma, sí, y que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Todo esto que estamos viviendo ahora, que son estos enfrentamientos en Siria, todos estos momentos religiosos que estamos viendo, estos movimientos de guerra, son parte de este alumbramiento que está por darse para vivir entonces ya en plenitud lo que sería la era de Acuario. Sí, son 50 años antes de la era, donde empieza el teje y maneje, los dolores del parto. Empezamos con 1914, con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y luego termina la Segunda Guerra Mundial en el año 45,
Y precisamente termina la Guerra Mundial y empieza la nueva era en el 48. Si uno analiza lo que sucedió en el año 48, hay eventos muy clásicos de Acuario. Por ejemplo, se formó la ONU. Eso es clásico de Acuario. Había una profecía judía que decía que cuando los judíos regresaran a Israel iba a haber una nueva era. Y precisamente entraron a Israel en el 48. ¿Verdad? Los pueblos indígenas también tienen su sexto sol, su quinto sol, que hablan de las eras. Y precisamente desde el año 48, todos los abuelos indígenas dijeron, es momento en que la enseñanza tradicional indígena se dé a conocer a la humanidad, ¿sí? Porque estamos en la nueva era de apertura y de conocimiento y de luz, ¿sí? Para dar a luz la sexta raza, que es la que se tiene que estar formando, simbólicamente hablando. Ahora, la nueva era, ¿sí? No solamente afecta en la psicología, sino que afecta en la construcción. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo eran las construcciones en la Edad Media? Eran aisladas, cerradas, obscuras, ¿sí? Sin ventanas. Y ahora en Acuario, un signo de aire, todo lleno de cristales y todo lleno de luz. ¿Sí o no? Muy uranianos, eso muy uranianos, ¿no? Hasta en la arquitectura. Edificios inteligentes, ¿no? Que se abren las puertas, se encienden las luces a tu paso. Y no hubo una libertad absoluta, por ejemplo, con las pinturas de Picasso, ¿no? Pintaban lo que se le ocurría. Lo que se le ocurría y eran maravillas para algunos, ¿no? Y para los clásicos eran cosas horrendas, ¿no? Es decir, estaban marcando un cambio absoluto, de un movimiento abstracto, un movimiento geométrico de las líneas, más luz en los cuadros. Eso es Acuario, ¿sí? Lo que tú acabas de mencionar en el anterior corte, ¿verdad? Acuario saca la luz que estaba escondida. En la era de Piscis había necesidad de hacer sectas secretas, ¿sí? En Acuario ya no hay ninguna necesidad de que exista ninguna sociedad secreta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de apertura. ¿Por qué había conocimientos secretos, entre comillas? Pues por la presión de la iglesia. Claro. ¿Sí? Si tú decías que la tierra era redonda, te quemaban en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces tenías que ocultar tus investigaciones y hacer una secta secreta de investigadores que tenían que ver con lo que tú estabas estudiando, y ahí fue donde surgieron las ciencias llamadas ocultas. Pero fueron ocultadas, ¿sí? Porque si no iban a ser estigmatizados o iban 100%. A ser, ¿no? O los quemaban en la hoguera, sí. O eran brujos, o era perjurio, 100%. Los persiguió la Inquisición. Hubo necesidad de hacer sectas secretas, ahora ya no. Ahora el conocimiento es abierto a todo mundo y estamos accesibles. Ya la única decisión es personal, ¿sí? ¿Quieres aprender? Ahí está el conocimiento. En internet, en la literatura, en los libros, ya no hay ningún secreto. El único secreto es quién soy yo. Sí, ¿sí? Que ese es el mejor guardado, ¿verdad? El más empolvado. Y ese es el descubrimiento más importante de la nueva era, es el descubrimiento del hombre trascendental. Ese es el tesoro perdido, el eslabón perdido. 100%. Tú eres el eslabón perdido. Mi querido Arturo, yo sé que tú das clases en la Gran Fraternidad, sé que das cursos en otro tipo de escuelas como Albedo. ¿Dónde se te puede localizar? ¿Dónde se te puede seguir para que la gente esté informada de los cursos? Porque además es un gran astrólogo, naturista, yoguista, bueno, tiene un gran conocimiento que además está ávido de compartir con todos ustedes. ¿Dónde se te puede localizar? Bueno, nosotros estamos en el teléfono 57940802 con el 55 de prefijo, ahí está la oficina, ahí pueden obtener informes de los diferentes cursos. Tenemos nuestro correo electrónico arturo-alvarez@prodigy.net.mx, me pueden escribir, consultar cualquier cosa. Estamos en Facebook, Arturo Álvarez, y en Twitter, Arturo Álvarez también, para contestar todas sus preguntas. Y tenemos cursos en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México.
En Guadalajara estamos en el Centro CREA y en el Lago Floral, ¿verdad? Y en México estamos en el Instituto de Terapia Floral de Eduardo Greco y en la Gran Fraternidad Universal, que es mi casa mater, ¿no? Claro, yo soy discípulo del doctor Reino de la Ferrier desde hace 45 años y estamos promoviendo todas estas disciplinas y enseñanzas a todo mundo. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias. En cualquier parte del mundo, a ver si un día vas a Astrosenda, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Arturo, y espero que ustedes hayan disfrutado de este programa y que nos haya quedado un poquito más claro, bueno, pues eso de las eras. Los lunes, acuérdense, horóscopos, los miércoles de entrevista, en su canal preferido. Por favor, sean felices y vibren en armonía con el universo. Hasta la próxima.